Bueno, como les contaba, como trabajamos el jueves pasado, pues trabajamos la guía de capacidades top. Entonces, recordarles que el propósito es poder tener una guía de capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectiva con el objetivo de elevar la efectividad de las organizaciones y de las personas a la hora de abordar desafíos complejos en entornos cambiantes, que es pues en últimas nuestro ecosistema. Entonces, nosotros nos propusimos hacer como esta guía con estas cuatro categorías, que son técnicas, operativas, políticas y de prospectiva, en unos niveles de capacidades que es básico, competente, resiliente, innovador y visionario, pensando en organizaciones de futuro, que va a ser como nuestro mantra para el próximo año y es que podamos ser organizaciones del futuro. Entonces, para eso logramos, entonces, vamos a poder clasificar esas capacidades en esos niveles y en esas categorías, capacidades técnicas, capacidades operativas, políticas y de prospectiva. Y el jueves pasado lo que hicimos fue validar este tipo de capacidades institucionales y hoy queremos validar estas capacidades profesionales de las personas. Entonces, voy a ponerlo un poquito más grande para que todos podamos verlo. En el chat he puesto el tablero de Miro y me gustaría que fueran, mientras yo voy hablando, que fueran ingresando a Miro, porque la idea es dejar consignada ahí la participación. Y yo les voy contando entonces qué tipo de capacidades deberían tener los equipos humanos, qué tipo de capacidades debemos tener nosotros en una fundación de futuro. Entonces, en el nivel básico, y en el tema técnico hemos hablado de la formación continua. Digamos, ninguna certificación es insuficiente, o sea, digamos, es suficiente. Siempre tenemos que estar en formación continua. Creo que hay que hacer una apertura a aprender de los otros, a fortalecer esas capacidades y esas habilidades, porque son entornos cambiantes que nos demandan siempre formación continua. Pensamiento crítico es una de las habilidades cognitivas también importantes porque significa tener posiciones mucho más exigentes, analíticas, más situadas, territoriales, localizadas, que permitan realmente comprender la situación y poder tener unas soluciones más ágiles, pero más pertinentes a lo que nos están preguntando. Y habilidades de comunicación oral y escrita, todo lo que tiene que ver con storytelling. Es importante saberse comunicar. No solo es importante hablar, sino comunicar, que es distinto el hablar a comunicarse, tanto de manera oral como escrita. Creo que son capacidades básicas de técnicas de un equipo profesional. ¿Cuáles serían esas capacidades competentes? En el nivel competente, en lo técnico, estaría de nuevo la lectura de los entornos. Necesitamos que nuestros equipos, independientemente de la profesión, sean capaces de hacer un análisis de lo que los rodea, de dónde están situados, del contexto, de qué los identifica, cuáles son, de hacer como una especie de mapa de actores, también puede ser. Entonces, esto también es como bien importante. Y, y además de eso, empezar a identificar esos enfoques diferenciales y de inclusión. ¿Qué significa eso? Si yo hago una buena lectura del entorno, pues yo soy capaz de identificar las poblaciones, los actores y poder dar acciones diferenciales a los grupos poblacionales. Es decir, no darle la misma receta a todos, sino poder entonces generar acciones diferenciales de acuerdo a la situación que se me está presentando y a la población a la que estoy interviniendo de alguna manera y soy capaz de generar un mapa de actores. El nivel resiliente sería que estoy en capacidad o ese profesional está en capacidad de hacer análisis de información, tanto cualitativa como cuantitativa. No tiene que ser un gran matemático, pero que es capaz de identificar y de analizar esa información, de saber qué le está diciendo, además de encontrar, identificar la información de relevante, hacer un análisis de esa información y poder tomar también decisiones con base a esa información. En un nivel innovador,
tiene que ver con la interdisciplinariedad, es decir, cómo ponemos no solo nuestra profesión, sino nuestra capacidad de dialogar con otras disciplinas para poder dar soluciones. También ser creativo en el sentido de no solo artístico, que uno a veces piensa en lo creativo como un tema ligado al arte, a la pintura, a la música, además, sino cómo realmente puedo dar soluciones creativas, diferentes, cómo puedo investigar, cómo puedo también hacer unas narrativas mucho más propositivas, positivas, ese speech que es tanto hablábamos desde Red América, ese speech específico, cómo podemos hacer una comunicación mucho más asertiva. Y finalmente en esas capacidades técnicas, ser visionario construye, es la capacidad también de construir hitos de aprendizaje y buenas prácticas, poderlas identificar. Que eso también tiene que ver, esa de visionario tiene que ver con una básica y es esa capacidad de tener esa formación continua, de poder estudiar permanentemente para identificar esos hitos y aprendizajes y buenas prácticas. Entonces, esta sería nuestra primerísima capacidad. Y yo les voy a pedir que entremos a Miro y allí ustedes van a ver un cuadro que está dividido en cuatro cuadritos. En superior a la izquierda van a encontrar las capacidades técnicas. ¿Qué de estas capacidades técnicas harían falta? ¿Cuáles quitarían y cuáles ustedes complementarían? Ya. Voy a intentar también compartir acá el tablero de Miro por si han podido entrar. Entonces aquí, ahí ustedes están viendo que pueden verse. Entonces, aquí en esas capacidades técnicas, ¿cuáles harían? Entonces, vamos a tomarnos como unos 5 minutos para ver cuáles harían falta en esas capacidades técnicas, en lo básico. Me tienen que poner ahí en el papelito verde. Yo lo pondría esta capacidad en lo básico, esta en el innovador, esta, entonces siempre. Y ahí pueden participar. No sé si ya pudieron entrar, si tienen alguna dificultad, me dicen y les habilito. Ya veo ahí a Javier. Ya veo, Nico. Gilma, ¿tendrán por ahí la definición de cada una de esas como 5 niveles de desarrollo? O sea, ¿qué estamos entendiendo por básico, competente, resiliente, innovador y visionario? Sí, no tengo ahorita el diccionario, pero básico, esas capacidades Si básicas. quieres, puedes compartir el tablero que mostrabas hace unos Ahorita minutos. sí, 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 lo voy a... Perdón que te interrumpí. No, no, no. Me parece perfecto, lo voy a dejar. Listo. Entonces, si te fijas, estos niveles son los que estamos proponiendo. Digamos que no, lo pondremos la definición, pero son niveles, ¿no? Son niveles en el que lo básico sería como esas capacidades sine qua non, las que no son negociables y que vas aumentando. Las siguientes competencias son lo que te hace, te habilita a ser competente profesionalmente en una organización. La siguiente es tu capacidad de resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarte a los cambios, a las complejidades. El siguiente es de innovación y son tus capacidades y habilidades innovadoras, que en este caso en el sector social, las habilidades que se debe tener para innovar. Y finalmente, la visionaria es cómo logras insertarte con mayor facilidad en un enfoque visionario, digamos, de futuros, de prospectiva, como cuál es tu capacidad de poder actuar desde ese enfoque de prospectiva, de futuros. Igual que la vez pasada, a nosotros nos puede parecer que una competencia que es básica no es tan básica, sino puede ser innovadora o colocarla, ¿no? Igual está la discusión. Pero en esencia, la básica es la que es indiscutible, es como lo mínimo que una persona debería tener y visionaria es como lo top de lo top, es como tiene estas habilidades que nos permite realmente insertarse o facilitar esa visión de futuro.
¿no? Y están pues las intermedias. Perfecto, gracias, Gilma. Y La- una y- última, Sí, perdón, no, una última pregunta también sobre distinción de conceptos, en cómo estamos diferenciando, o sea, más claramente entre habilidades o capacidades técnicas y operativas. sí, las técnicas son esas capacidades que son puntuales y especializadas en el quehacer, en lo que hacemos, en ese quehacer. Las operativas tienen que ver con la ejecución, ¿no? Con los procesos, ¿sí? Las políticas tienen que ver con la planeación y la institucionalización, ¿cierto? Con los enfoques y las metodologías. Y la de prospectiva tiene que ver con el uso, digamos, de tecnología, que tiene que ver con la creación de escenarios de futuro, con con esa visualización que puede ser más adaptativa, ¿no? Esa es como en resumen, lo de técnica operativa de política y prospectiva. Por eso aquí, en el caso y ahorita ya ahorita vamos cuando veamos el de políticas y prospectivas, es mucho más fácil identificarlas en las instituciones, pero también en las personas, por ejemplo, las capacidades políticas tienen que ver con sus capacidades de planeación, de metodología, de solución, digamos, de enfoque a solución de problemas, de inclusión de técnicas al desarrollo de de sus actividades. Yo voy a andar, listo. Entonces vamos a leer un poco el tablero. Voy entonces listo. Entonces, si nos damos cuenta, entonces básico, negociación, saber escuchar, resiliente, manejo de IA, manejo de nuevas tecnologías, como básico, bueno, diseño de programas. Y me parece que pensamiento crítico iría más en competente. Perfecto, lo podemos cambiar. Está perfecto. Quiero ir avanzando, para ir avanzando un poco más, voy a ir entonces al tema de competentes, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, perdón, de operativas, entonces vamos a ir al segundo recuadro, que son esas capacidades operativas. Entonces, esas capacidades operativas tienen que ver con la gestión operativa, administrativa y financiera. Aquí en esa capacidad básica, lo que la CEPAL nos sugiere es que somos profesionales integrales, es decir, que conocemos la gestión operativa, administrativa y financiera de las cosas que hacemos. Muchas veces decimos, bueno, es que yo soy técnico y desconozco los temas administrativos. Una cosa es que uno no esté encargado de los temas administrativos y otra es que desconozca los procesos administrativos porque son parte integral de los proyectos y son parte integral de las actividades. Es importante que si bien uno no es el responsable, ese profesional sí conozca la gestión y haga y facilite esas gestiones operativas, administrativas o financieras. No simplemente, no sé, le deje a su compañero administrativo financiero los temas, sino que él también tiene una responsabilidad en la ejecución de las actividades, poderse alinear con esa gestión operativa, administrativa y financiera. ¿Sí? Entonces, eso es una capacidad básica. El otro, que es una capacidad básica profesional, es la de generar reportes sobre sus actividades y una súper básica en este ecosistema que nosotros estamos de empresas, fundaciones e instituciones de origen empresarial y que tiene que ver con la inversión social privada, tiene que ser el conocimiento en el ciclo de proyectos, es decir, en el diseño, implementación o ejecución y evaluación de programas y proyectos. Si no conocemos ese ciclo, que además es parte de las acciones que hacemos todo el tiempo, como un tema básico. Y si no conocemos el ciclo de nuestro propio proyecto, de nuestro propio programa donde participamos, pues es absolutamente indispensable conocerlo.
En el nivel competente está el uso de tecnologías, que podamos usar y aplicar tecnologías a nuestro quehacer, en nuestras actividades. Ser un facilitador de diálogos. Finalmente, la inversión social privada tiene que generar alianzas y por lo tanto en esa generación de alianzas, en ese crear puentes con las comunidades, con las organizaciones de la sociedad civil, con el sector público y con el sector privado, pues debe ser un facilitador de diálogos, debe ser un profesional que pueda facilitar esos diálogos entre los actores en los que se encuentra en el terreno o en su gestión. Y debe estar en capacidad de hacer esa coordinación multinivel y multiactores en la ejecución de sus propias actividades. Creo que eso lo haría muy competente. Y resiliente es que sea adaptativo, es decir, que pueda generar acciones de cambio de acuerdo pues a la dinámica que se le presenta, y en innovación que pueda ser flexible con los procesos, no que incumpla los procesos, sino que pueda ser flexible con los procesos, y prolijo como un tema de proactividad en esa innovación de las actividades, y visionario que tenga la capacidad o la habilidad de trabajar colaborativamente. Todos decimos que trabajamos colaborativamente, pero realmente todos sabemos que es sumamente complejo trabajar colaborativamente. Implica unas habilidades sociales importantes, unas habilidades de negociación, de diálogo, de acordar, de ceder, de ser flexible para hacer ese trabajo colaborativo. Uno puede ser un buen negociador, y un buen negociador no significa que tenga la habilidad de trabajar colaborativamente. Recuerden que tuvimos esa discusión el jueves pasado, y es un buen negociador no necesariamente es una persona que trabaja en grupo. Es un buen negociador, se puede imponer, puede ganar, pero no es un gana-gana necesariamente. Un gana-gana es alguien que colabora, que coopera, ¿sí? Entonces hay diferencia entre cooperar y negociar, es una gran diferencia. Entonces aquí ese sería el visionario. Entonces ahí en el cuadrito de Miró, volvemos entonces, les voy a dejar pero es volver a ver este tema de cuáles capacidades operativas ustedes creen que deben tener los equipos profesionales. Por ejemplo, también conocer el tema financiero es importantísimo en los equipos, al menos herramientas básicas para que pueda ser importante, comunicar, habilidades blandas. Fíjense que ahí no están las habilidades blandas todavía, entonces se pueden poner. Yo- Ahí ves la presentación, sí. Listo. Y les dejo la presentación es para que podamos ver cómo las capacidades operativas que están ahí en esos niveles. Si quieres ponerlo como más grande, Sí, sí, claro. Gilma, pido, quizás Sí. pido disculpas si esto ya fue conversado y fue validado, pero eh, entiendo que el nivel técnico y operativo, digo, creo que podría hacerse un ejercicio como de simplificación un poco de este cuadro, ¿no? Creo que hay diferencias muy sutiles en algunas cosas que al menos particularmente me cuesta identificar, y de pronto en términos comunicativos, digamos, contar con, son 4 por 5 20 cuadrados, digamos, como que quizás se podría, no sé, unir lo técnico operativo. Entiendo que hay diferencias, pero en términos también de comunicación y demás, como que sería más contundente. Y creo que también que lo político estratégico son como dos grandes dimensiones. Me parece que facilitaría también un poco el diálogo, no parcializarlo tanto, o a mí me cuesta al menos como, como parcializarlo. Digo, quizás un ejercicio posible, si puede ser simplificar un poco y podemos quedarnos con dos grandes categorías de lo técnico operativo y lo político estratégico, y quizás también podría pensarse como tres niveles para
digo, me cuesta mucho diferenciar uno de otro, ¿no? Como un nivel básico, un nivel competente y un nivel innovador, como que me parece que puede resumirse ahí estos 5 niveles en tres y quizás 2 dimensiones puede facilitar, me parece. Quizás yo soy muy esquemático y pido disculpas, pero me cuesta un poco diferenciar así tan claramente eh, estas habilidades y estos No, perfecto, niveles. Javi. Yo creo que es una muy buena idea también, pues para hacerlo más prolijo también, el tema de identificar esas cualidades o esas capacidades. Lo anoto para poder hacer como una propuesta y sí, la verdad con las instituciones a veces muchas de las competencias se traslapan y es difícil diferenciar entre lo técnico y lo operativo. En esencia, porque al final tenemos que trabajar como en cadena de valor. Entonces, Ujú. bueno, listo. No, anotadísimo como sugerencia. Pau, tenías la manito arriba. No, me resuena mucho esto que dice Javier y estoy muy de acuerdo. Y también me estaba costando como diferenciar algunas dimensiones. Entonces, me parece muy bien como ahorita lo proponía, ¿no? O sea, como dos grandes, una técnica operativa y otra política estratégica o de visión. Y lo mismo con básico, competente, etcétera. O sea, por ejemplo, innovador y visionario, creo que también como que se Podrían traslapan ir. mucho. Entonces, creo que también podría simplificarse el ejercicio en ese sentido, ¿no? Por supuesto, listo. Yo voy a hacer, me parece que es una buena opción. Y queda todavía mucho más sencillo. Listo. Les voy a mostrar cómo va nuestro tablero de Miró, que ustedes están ahí. Ay, yo no puse nada. Por favor, es mi prueba. Pero, ¿sabes? Jai, te puedo sugerir que si esto que me acabas de decir, de unir lo técnico y operativo, político y prospectivo, allí en donde dice operativo, está bastante bien. Y, y también poner aquí en el de políticas, quizás el de dejar solo 3 niveles. Y eso me parece que estaría perfecto. Estoy- Sí, sí. Y en ese sentido, Gilma, No igual puedo creo que poner. estaría, perdón, adelante, Javier. No, perdón, no estaba pudiendo agregar comentarios, pero nada, es una eh, medio bruto. Ahí estás, ahí estás. Sí, Pau, dime. No, pensaba que en ese sentido igual sería un buen ejercicio, quizás inicial, como pensar en esa definición conceptual de cada una de las dimensiones, ¿no? O sea, como primer paso, tener muy afianzadas esas tres y luego dos dimensiones, ¿no? Creo que también nos ayudaría luego a aterrizar en las prácticas, primero teniendo esa como claridad. Eh, Sí, nosotros nos inspiramos en los documentos de CEPAL y de PNUD y la definición, pero sí, voy a hacer más visible la definición para que pueda ser más claro para todos. Lo vimos el jueves pasado, pero está bien. Y en la guía, en la guía previa como en el primer borradorcito. Yo aquí estoy escuchando un poco, estoy en varias tareas. A mí me parece súper interesante lo que está planteando Pau y Javier. Y creo también que tenemos que ir mirando como los niveles de las fundaciones, como los grupos
de personas que están en las fundaciones. Seguramente para los directores, las dos últimas, lo que es política y prospectiva, son las capacidades en donde ellos deben trabajar. Y en lo técnico y en lo operativo son los equipos de apoyo, los colaboradores de apoyo. Donde hay que hacer énfasis también es pensar como en el conjunto, el universo de personas que están dentro de las fundaciones, porque no son las mismas competencias o capacidades. Ujú. Bueno, como ya tenemos, voy a avanzar en el de políticas y de prospectiva, lo voy a hacer así en grupo para que podamos también participar y porque pues con esta sugerencia, que está muy bien, podamos entonces colocar de pronto cosas similares en políticas y prospectiva. Entonces, en esas capacidades top profesionales básicas en temas de política, tiene que ver con la capacidad de los individuos de planear, ¿cierto? De poder tener una identidad con poder identificar la identidad del programa o del proyecto, tener la habilidad de comprensión, de comprender, ¿cierto? De comprender lo que está sucediendo. Y de ser capaz de interactuar en esa comprensión amplia. En las competentes está la capacidad de tener esas habilidades para poder ejercer o poder ejecutar las políticas de inclusión, de equidad y diversidad, tener habilidades y técnicas y digamos herramientas para desarrollar resolución pacífica de conflictos, tener un enfoque de solución de riesgos, poder en este tema ya de resiliencia, en el de innovador, poder implementar técnicas como las de innovación social, ciencias del comportamiento, enfoque de paz, storytelling, story data, y poder promover los liderazgos diversos. Finalmente, los equipos de trabajo de las fundaciones en particular promueven los liderazgos en las organizaciones de la sociedad civil, en las comunidades, entonces que pueda realmente aportar a esa promoción de liderazgos diversos. Y finalmente, en lo visionario, en línea de ese trabajo colaborativo, la capacidad de crear redes de colaboración o de trabajar con redes de colaboración, que eso es sumamente importante. En el de Business Lab nos decían era la capacidad de poder apalancar. Nadie hace nada solo, sino de poder realmente trabajar con esas redes de colaboración. Eso implica pues como un cambio en las dinámicas. Y en la perspectiva, que es esa visión de futuro, tener conocimientos fuertes sobre teorías de cambio, o sea, tener clara la teoría de cambio que le aplica al programa o proyecto en el que participa, tener una lectura de las tendencias globales y locales, tener un pensamiento de futuro, identificar mapa de actores, intereses, coincidencias y conflictos, tener respuestas ágiles, hacer un buen uso de la IA. La sesión pasada no solamente era el buen uso de la IA, sino ética e IA. Y en la innovación, tener una cultura de diálogo, ser proactivo y lograr consensos, que no es lo mismo de imponer, sino de lograr consensos. Y en el visionario, tener un pensamiento de futuro y construir escenarios, ¿no? De acuerdo, pues, con todo eso. Entonces, ese sería como el grupo. Ahí podemos trabajarlo todavía más, porque, por ejemplo, faltan las habilidades blandas que también hablaban la semana pasada. Y un poco si ustedes también sugieren aterrizarlo más en habilidades puntuales. Entonces, si quieren, pueden ahí ir trabajando. Yo voy a dejar de todas formas para que no nos perdamos. Que yo no estoy, no puedes ver el de Miro. Si veo no puedo ver el de Miro. Los tres dedos, así, o sea, la, Mm, mm. Ah, perfecto. y ellas también es el otro. Eso, gracias.
Y bueno, ustedes siéntanse en la libertad de poner observaciones y recomendaciones en alguna de los cuadros, o sea, no importa, yo después lo puedo, yo voy a colocar acá. Ay, me encanta ese trabajo en la agenda pública, poder identificar el trabajo en la agenda pública. Y el de evaluar y sistematizar también. Perfecto, súper. ¿Se sigue viendo la presentación? Sí. Sí, deje de compartir, sí. No. Bueno, yo creo que para ir cerrando un poco, entonces, súper importante el aporte que ustedes han hecho hoy. Uno, el de poder definir, entonces, poder revisar la de unir algunas capacidades y también disminuir el número de niveles. Eso me parece como sumamente importante. Yo creo que eso es uno de los aportes más importantes de esta sesión. Mm. ¿Cuál sería otra destacada? Yo vi varias ahí en el cuadro de, entonces voy a compartirles cómo quedó el cuadro, pero creo que hay varias importantes. Uno es trabajar en la agenda pública, creo que ese me parece sumamente importante que no estaba. Un tema de visión sistémica, la promoción de la acción colectiva en los temas de prospectiva, construcción de modelos, conformación de equipos y alineación. eh, Énfasis en la estrategia, las lecturas de contexto, la capacidad para evaluar y sistematizar, la orientación a resultados también, importantísimo. Em, ok, revisar la duplicidad, sí, ahí en el de, para cuando, si revisamos y acortamos los niveles y capacidades para evitar el tema de duplicidades, en especial en la línea de trabajo colaborativo. Aterrizar capacidades específicas en los temas de ser adaptativo. ¿Qué significa ser adaptativo? ¿Cuál es la capacidad de adaptarse? No la adaptación como habilidad o capacidad, sino qué exactamente es la capacidad de tener resiliencia o adaptación. Entonces ahí lo vamos bajando. Me encanta. Bien. Muy bien.
y anticipar cambios contextuales. Ese también me parece que es importante. Súper, qué buen trabajo. Bueno, 2 minuticos más para terminar nuestro cuadro de participación. Pero qué Sí, bien. sí, muy bien. Wow. Y agradecerles. Súper importante tener el diccionario de las definiciones para poderlas compartir y déjenos revisar en el interno también de cara con los directores para poder empezar a habilitar estos. También hubo muchas sugerencias de la sesión pasada, entonces la idea, como esto es una construcción colectiva, también poder generar como todos los ajustes y cambios y volver con ustedes para esos ajustes y cambios. Muchísimas gracias. Bueno, Pues nada, muchísimas gracias. De verdad que siempre trabajar con Javier y con Paulina y con Mael es supremamente interesante. Siempre terminan con muchas cosas y muchas ideas. Gracias, gracias, gracias. De verdad que no, es súper importante para Red América, para el equipo, para todos los miembros de la red, toda esta colaboración. Parte de andar diciendo que tenemos que trabajar colaborativamente es que nosotros podamos trabajar colaborativamente y esto es parte de los espacios que tenemos en conectar, pues no solo el conocimiento y la experiencia, sino poder construir en conjunto. Y no es sencillo, pero bueno, ahí vamos. Entonces, para ustedes, muchas gracias por participar. El siguiente paso es que todo esto lo vamos a integrar, lo vamos a reevaluar, o sea, integrar toda la participación, dejarlo nuevamente en limpio, volver con ustedes como en esa versión medio semifinalizada para volver a retroalimentar y dejar en firme nuestra guía de capacidades que quisiéramos sea lo más proactiva y productiva posible, además de sencilla. Entonces, esta sugerencia que ustedes hacen el día de hoy, pues es realmente relevante. Y bueno, nos vemos entonces súper pronto. Nosotros tenemos la idea de en noviembre hacer como el jueves de conocimiento de cierre para cerrar y vamos a tratar de hacer otra actividad de esta de jueves de conocimiento con los directivos, pues para poder socializar como esa versión finalizada, pero vamos a estar en comunicación para poder mostrarles el resultado final de este trabajo colaborativo. De verdad que muchísimas gracias, Sandra. No, no, no. Gracias, gracias, Pau, Javier, Maed. Para nosotros este trabajo creo que es una guía, le estaba diciendo a Gilma que es la guía para vendérsela a las universidades. No, mentiras. Porque aquí realmente lo que reúne lo que se está necesitando en estos equipos, ¿sí? Y creo que ahí hay que empezar a hacer énfasis. Hay que empezar a hacer énfasis. Nada, hoy no podemos inventarnos las cosas si no son pertinentes. Entonces, ¿en dónde realmente Red América le genera valor a los miembros y al ecosistema? Porque pues es la gran pregunta que siempre hacemos. Hoy hay muchos eventos, hay grandes encuentros, pero ¿en dónde realmente se genera valor? Para que sobre todo el trabajo de los equipos también se vea, porque es muy frustrante y lo hemos visto equipos que están en campo, que trabajan, que hacen el desarrollo, pero a veces se sienten solos y eso nos lo han manifestado también muchas veces. Entonces, ¿cómo le damos valor a eso, a las personas que están acá? Porque todos pensamos en la comunidad y a veces no pensamos en la comunidad próxima que son nuestros equipos. Así es. muy bien. Bueno, un Un abrazo, se cuidan abrazo, mucho, por linda favor. tarde. Cuídense, gracias. Pues muchas Bueno, gracias y muy padre el gracias. Gracias, que proyecto. tengan buen Ahí día. Buen Pau, te día. seguimos llaman en la colaborando. tarde para mirar lo del viernes si necesitas algo. Ah, claro, sí hay invitadas a que estén. Son 4 horas, Chao, pero hasta luego. en lo que puedan y Sí, gusten. sí, sí, un ratito. Gracias, Vale. Pau. Vale, Chao. abrazo.